Hoy continuaremos con la serie Los Milagros de Jesús. Lecciones para todos los tiempos, ¿verdad? Y la historia que hoy veremos empieza cuando Jesús está en camino a Jerusalén. Y ahora estando en la ciudad de Capernaum, veamos lo que pasó. Entonces vamos al libro de Mateo, capítulo 17, versículo 24 al 27. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Lo vamos a leer. Mateo capítulo 17, versículo 24 al 27. Dice la palabra de Dios. Cuando llegaron a Capernaum, los cobradores de impuestos del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Sí, lo paga, contestó Pedro. Luego entró en la casa, pero antes de tener oportunidad de hablar Pedro, Jesús le preguntó: ¿qué te parece, Pedro? ¿Los reyes cobran impuestos a su propia gente o a la gente que han conquistado? Se lo cobran a los que han conquistado, contestó Pedro. Muy bien, dijo Jesús. Entonces los ciudadanos quedan exentos. Lo estoy leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice el versículo 27. Sin embargo, no queremos que se ofendan, así que desciende al lago, Pedro, y echa el anzuelo. Abre la boca del primer pez que saques y allí encontrarás una gran moneda de plata. Tómala y paga mi impuesto, pero también paga el tuyo. Qué tremendo, ¿no? Capernaum se encontraba en la región de Galilea, cerca al mar de Galilea, que por cierto no es un mar, sino es un lago, en donde Jesús realizó muchos de sus milagros y enseñanzas en aquella ciudad. Pero veamos el principio, ¿no? ¿Qué nos enseña aquí? El principio es que Dios provee para las necesidades de maneras increíbles, de maneras milagrosas. Algunos milagros de Jesús fueron hechos de manera públicamente, como la multiplicación de los panes y los peces, en donde miles de personas fueron protagonistas de este milagro. Pero por el contrario, ¿no? Aquí en esta historia que hemos leído, solo tiene a dos protagonistas, y ellos son Jesús y Pedro. En este caso, este milagro que hizo Jesús no fue a favor del enfermo, como lo hemos podido ver anteriores veces, sino en este caso fue a favor de Pedro. En la Biblia vemos que Dios usó peces para hacer su voluntad. Por decir, yo pregunto en esta tarde, ¿qué animal usó Dios para que se traiga a Jonás? El gran pez, no una ballena, sino un gran pez, ¿no? ¿Qué alimentos Jesús usó para dar de comer a miles de personas? Panes y pescado, no peces porque estarían vivos, sino pescados, ¿no? Panes y pescado. Muy bien. Pero veamos el trasfondo histórico. Hay 18 tipos de peces en el mar de Galilea. El más popular es el pez de San Pedro, que es una tilapia. Solo un tipo de pez, no es kosher. El bagre, porque no tiene escamas. Este pez se adapta bien a diferentes condiciones de agua. En este caso, al lago de agua dulce. Y es un pez que abunda mucho en el mar de Galilea. El color de su piel puede ser un color dorado o color plateado, de cuerpo alargado, de cabeza grande.
que posiblemente puede ser este pez, digo posiblemente pueda ser este pez, el pez San Pedro, que tenía la gran moneda. Pero también hay otro tipo de peces, ¿no? En el lago de Galilea, como la sardina de Kineret, un pez pequeño que forma grandes cardúmenes. Los ciprímidos son los más comunes también del lago de Galilea, por ser de tamaños considerables y robustos. Y este nombre de este pez les va a impresionar. Se llama el pez ladrón, o conocido así como el pez ladrón. ¿Y por qué? Por robar los cebos, los alimentos que usan las personas para atrapar al pez, como las lombrices, los gusanos o los señuelos de plástico o de metal. Entonces, el lago de Galilea es un importante recurso económico para Israel debido a su industria pesquera, o sea, abundaba ahí los peces. Ahora veamos las lecciones básicas y veamos la pregunta, ¿no?, a los discípulos. Vamos al versículo 24, estamos viendo Mateo capítulo 17, versículo 24 al 27, y vamos a ver el versículo 24. Dice: cuando llegaron a Capernaum, los cobradores de impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿no? Le preguntaron a Pedro: tu maestro, o sea Jesús, ¿paga el impuesto del templo? ¿Tu maestro no paga el impuesto del templo? ¿No? Esta pregunta, ¿no?, que le hacen los cobradores de impuesto, en este caso a Pedro, ¿no? Este impuesto fue dado por la ley de Moisés. El impuesto al templo lo tenían que pagar los varones mayores de 20 años. Era un pago que se hacía anualmente, o sea, una sola vez al año, para el mantenimiento del templo. Y eso lo podemos ver, ¿no?, en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 30, versículo 13 al 16, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente también. Dice: cada persona contada tendrá que dar una pequeña pieza de plata como ofrenda sagrada al Señor. Este pago es de medio siglo, según el siglo del santuario, que equivale a 20 jeras. Todos los que hayan cumplido 20 años deben dar esa ofrenda sagrada al Señor. Éxodo 30, 13 al 16. El versículo 14 dice: todos los que hayan cumplido 20 años deben dar esa ofrenda sagrada al Señor. Cuando presenten esa ofrenda al Señor para purificar sus vidas y hacerse justos ante Él, el rico no dará más del monto. Recibe el dinero del rescate de los israelitas y úsalo para cuidar el tabernáculo. Esto hará que el Señor se acuerde de los israelitas y servirá para purificar sus vidas, ¿no? ¿Se dan cuenta desde dónde viene todo esto, no? Desde mucho antes de Cristo. Entonces es importante, amada iglesia, que nosotros paguemos nuestros impuestos, ¿no? Por decir, en la iglesia también, ¿no?, damos, al dar nuestras ofrendas, los diezmos, ¿no? E incluso los mismos pastores también dan sus ofrendas, sus diezmos, ¿no? Todos. Si lo hizo Jesús, también lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Pero también había otros tributos que pagar, como el tributo a César, un impuesto que los judíos tenían que pagar al emperador romano, ¿no? Moneda romana. Impuesto de peaje y aduanas, un impuesto que se cobraba sobre el comercio, las mercancías que se transportaban a diferentes regiones. Otro impuesto era el impuesto sobre la tierra, en donde los agricultores tenían que pagar sus impuestos,
sobre la producción de sus tierras. ¿Se dan cuenta que todo era pago de impuestos? Y dice, ¿no? Los recaudadores de impuestos no vieron a Jesús como el Mesías. Es por eso que ellos le hicieron esta pregunta a Pedro, ¿no? Le hicieron esta pregunta a Pedro, una vez más diciéndole, ¿no? ¿Tu maestro no paga el impuesto del templo? Porque ellos pensaban que era cualquier maestro, ¿no? Que enseñaba en el templo. Los recaudadores de impuestos eran conocidos en aquellos tiempos como publicanos y generalmente despreciados. Eran despreciados por el pueblo judío. ¿Por qué? Porque cobraban más de lo debido, para así enriquecerse de manera personal. ¿Desde dónde viene, no? La corrupción, cobrar más de lo debido, ¿no? Los judíos consideraban como algo injusto el pagar impuestos. Era como una carga opresiva para ellos. Lo veían a los cobradores de impuestos como los traidores por recolectar los impuestos para Roma, porque todo impuesto que se pagaba iba a Roma, ¿no? Por eso, Mateo, el discípulo de Jesús, era un cobrador de impuestos. Zaqueo era un jefe de los publicanos. Y ellos fueron odiados por los hombres judíos, pero eran amados y perdonados por Jesús. ¿Por qué creen que también odiaban a Jesús, no? Porque dice que andaba con cobradores de impuestos, ¿no? Pero ahora vayamos al versículo 25 y vamos a ver la respuesta de Pedro ante esta pregunta que le hicieron los cobradores de impuestos, ¿no? La respuesta de Pedro en el versículo 25, ¿no? ¿Tu maestro no paga el impuesto del templo? Preguntaron los cobradores de impuestos, ¿no? Entonces, Pedro contestó en el versículo 25, sí, lo paga, contestó Pedro. Ese Pedrito, ¿no? Como muchos de nosotros, sin pensar, al toque, hablamos, ¿verdad? Sin pensarlo. Sí, sí lo paga. Hablamos por la otra persona, ¿no? Y después pensamos y decimos, ay, ¿qué hice, no? Hablé sin pensar. Entonces, la respuesta de Pedro sería, con conocimiento de causa. Pedro sabía que su maestro pagaría o no el impuesto al templo. Pedro estaría incómodo de la situación. ¿Por qué? Porque comprometió a su maestro sin haberle consultado, sin contar con el dinero. Quizás diría, ¿no? En lo criollo, uy, Pedro diría, ¿no? Ya metí la pata. ¿Ahora qué hago, pues? ¿Qué le digo a mi maestro, no? Pedro estaría pensando eso, ¿no? Y ahora, ¿y cómo pago el impuesto si no tengo nada? Imagínense. Pero veamos la siguiente lección básica, y es la pregunta de Jesús, ¿no? En el mismo versículo 25. Entonces, imaginemos esta escena, ¿no? Pedro todo preocupado, entrando ya a la casa. Dice, entró a la casa, ¿no? Mira, ese es un detalle que también estaba viendo. Dice que Pedro entró a la casa. ¿Qué casa estaría entrando Pedro? Puede ser que sea su propia casa de Pedro. O sea, cuando Jesús iba a Capernaum, él se hospedaba en casa de Pedro. Imagínense. Entonces, ¿por qué creen que los cobradores de impuestos fueron de frente a decirle a Pedro y no a Jesús, sino a Pedro? Mire, ese es un pequeño detalle que he visto ahí, ¿no? Entonces, cuando entró Pedro a casa, y antes de tener oportunidad, dice en el versículo 25 también, antes de tener oportunidad de hablar Pedro, Jesús le preguntó y le dice, ¿no? ¿Qué te parece, Pedro? ¿Los reyes cobran impuesto a su propia gente o a la gente que han conquistado?
Imagínense esto, ¿no? Pedro, antes de que hable, ya Jesús le estaba diciendo, preguntándole a Pedro, ¿no? Es que la pregunta de Jesús indica que Él lo sabe todo. Él lo sabe todo, de modo absoluto. Pedro, entrando todo preocupado de cómo decirlo a su maestro, de que tiene que pagar el impuesto al templo, y ya su maestro Jesús se lo anticipó. Jesús lo conoce todo, amada iglesia, y nada puede pasar en la vida sin su conocimiento. Y esto nos hace recordar, hay un salmo, el Salmo 139:4, que dice, ¿no? Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, tú lo sabes todo. Entonces, aquí nos habla de la omnisciencia de nuestro Dios. Conoce tu pasado, Dios conoce tu presente, pero también conoce tu futuro, tu porvenir. Él conoce lo que más rato vas a hacer, lo que más mañana te pueda pasar. Él lo conoce. Él conoce esos momentos de tus preocupaciones, de tus angustias. Él lo conoce. Él lo conoce. Jesús le quitó a Pedro esa carga, ¿no?, que tenía, esa carga de los impuestos, cuando él ni siquiera todavía había hablado. Él sabe todas las cosas antes que aún no sucedan. Y un ejemplo es, ¿no?, y voy a tocar dos puntitos aquí, ¿no?, que se me vienen a la mente. Uno es lo de mi papito, ¿no?, que él partió un día viernes, pero antes del día viernes, él se fue el día jueves al sauna, porque a él le gustaba ir a ese lugar. Dice que se relajaba mucho ahí, era su distracción, vamos a decirlo, ¿no? Él fue al sauna el jueves, pero el jueves no hubo atención. La dueña del sauna le dijo: Señor, hoy no hay atención, retírese. Entonces ustedes que conocen a mi papito, él de carácter fuerte, y decía: no, señora, usted no me quiere atender, y se fue molesto, dice, a la casa, se fue molesto. Pero al día siguiente, que fue viernes, papá regresó al sauna, y ahí él pues partió a la presencia de Dios. Díganme ustedes, ¿acaso Dios no sabía que papá tenía que irse un viernes, un 12 de julio del viernes? Por supuesto que sí, lo sabía. Y como les vuelvo a decir, Dios lo conoce todo, tu pasado, tu presente y tu futuro. Pero también se me viene a la mente otro ejemplo, el ejemplo de que cuando la iglesia, nuestra amada Ibe, ¿no?, estábamos haciendo los cultos en el colegio, porque no teníamos lugar donde congregarnos. Ya la señora nos había sacado de ahí del local de Tomás Valle, ¿no? Y en eso, ¿no?, casualidades, vamos a decirlo así, casualidades de la vida, los pastores nos cuentan, ¿no?, que ellos pasando por aquí, por Bertelo, ven que este local decía: se vende. Y miren, y Dios proveyó. Dios proveyó para la compra de este terreno. Y ahora nosotros, sus hijos, tenemos un lugar cómodo, un lugar propio donde nos podemos congregar. ¿Dios lo sabía? Por supuesto que sí. Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo, pero también Dios proveyó. Amén. Pero ahora veamos otra lección básica, y es la respuesta de Jesús, ¿no?, que nos indica que tenemos que nosotros respetar a las leyes humanas. Ahí en Mateo, de lo que estamos viendo en esta noche, capítulo 17, versículo 27, la primera parte dice, ¿no? Bueno, voy a leerlo el 26 para poder
seguir la continuación. Dice, ¿no? La pregunta que le había dicho Jesús, ¿no? ¿Qué te parece, Pedro? ¿Los reyes cobran impuestos a su propia gente o a la gente que han conquistado? Entonces Pedro dice, ¿no? Se lo cobran a los que han conquistado. Jesús le dijo, muy bien, dijo Jesús. Entonces los ciudadanos quedan exentos. En la primera parte del versículo 27 dice, sin embargo, no queremos que se ofendan. O sea, no queremos que se ofendan estos publicanos, estos cobradores de impuestos. Así que desciende al lago y echa el anzuelo, ¿no? Entonces, ¿qué vemos aquí, amados hermanos? Jesús reconoce la autoridad del gobierno y la obligación a los ciudadanos de cumplir con sus impuestos. Jesús no solo lo enseñó con palabras de que se tiene que pagar impuestos, de que se tiene que sujetar a las autoridades que Él ha establecido, sino que también lo hizo con su ejemplo. ¿Y cómo? Pagando su impuesto. Él era el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. ¿Por qué tendría Él que pagar impuestos? Pero sin embargo lo hizo, porque Él quiso demostrar que el hombre tiene que sujetarse a las autoridades. ¿Nos guste o no nos guste? En Mateo, ¿no? El capítulo 22, el versículo 21, dice, ¿no? Jesús dijo, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y esto lo dijo Jesús ante la pregunta, ¿no?, que le hicieron, si se debía dar impuesto al César o no. Sigamos viendo, ¿no? Otra lección básica. Ahí mismo en el versículo 27 de Mateo 17, dice, ¿no? Sin embargo, no queremos que se ofendan, así que desciende al lago, Pedro, y echa ahí el anzuelo. Abre la boca del primer pez que saques y allí encontrarás una gran moneda. Si ustedes leen con atención ahí, dice, y ahí encontrarás una moneda. No dice así, dice, y allí encontrarás una gran moneda. Es que no era cualquier moneda, era una moneda que tenía más valor, ¿no?, de más peso. Entonces, ¿qué aprendemos aquí, no? En esta lección básica aprendemos que tenemos que hacer lo que sabemos hacer para proveer para la casa, ¿no? Cada uno de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer para proveer en la casa. Pregunto, ¿sabemos lo que tenemos que hacer para proveer en la casa? ¿Sí? A ver, ¿qué tenemos que hacer para proveer en la casa? ¿Perdón? Trabajar, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para proveer en la casa? ¿Será solo orar? ¿Será solo decir tengo fe? No, ¿verdad? No es solo orar, no solo es decir tengo fe. Tenemos que trabajar. La Biblia dice, ¿no?, que el que no trabaja, que no coma. Así lo dice, ¿no? Que el que no trabaja, que no coma. Y eso lo dice en 2 de Tesalonicenses 3:10. Nuestra fe tiene que ser puesta con obras. Lo que tú crees tiene que ser puesta en obra, porque si no sería una fe vana, una fe muerta. Pero sigamos viendo, ¿no? Y vamos a ver ya la última lección. Y les comento algo pequeñito, así. Para mí esta enseñanza es un reto. ¿Por qué un reto? Porque me lo han dicho menos de una semana.
Menos de una semana me lo han dicho. Y yo dije, wow. Bueno, Dios, ahí señalan, ¿quién fue? ¿Quién fue el culpable? Pero miren, ¿no? Imagínense, para mí es un reto y la verdad que sí, a mí me gustan los retos, ¿no? Porque yo sé que si Dios está de mi lado, lo puedo hacer, ¿no? Con Él, de hecho, porque sola no podría, jamás, ¿no? Pero con Él lo puedo hacer, con Dios. Entonces, ahora sí, veamos, ¿no? Veamos la última lección. Ahí mismo en el versículo 27, ya en la parte final, ¿no? Donde Jesús le manda, ¿no? A Pedro, diciéndole, Pedro, desciende al lago y echa el anzuelo. Abre la boca del primer pez que saques y allí encontrarás una gran moneda de plata. ¿Para qué? ¿Para qué tenía que sacar Pedro esa gran moneda de plata? Jesús le dice ahí, ¿no? Tómala y paga mi impuesto, pero también paga el tuyo. Qué precioso, ¿no? Si recordamos, retrocedemos antes, ¿qué veíamos? A un Pedro preocupado por saber cómo hacer, cómo pagar ese impuesto porque no tenía nada y encima le había dicho a Jesús, le había hecho responsable de que sí, él pagaría, ¿no? Y miren aquí, ¿no? Entonces vemos aquí, ¿no? Una gran lección. Y vemos que Dios tiene modos naturales, pero también Dios tiene modos sobrenaturales para proveer, para suplir las necesidades nuestras, ¿no? Y es por eso que Jesús da esta orden a Pedro, que eche el anzuelo. Y esta orden que Jesús da, se parece a la orden que Jesús dio anteriormente a Pedro de echar la red al mar. ¿Se acuerdan eso? Esa escena, eso está en Lucas, ¿no? Lucas 5, 1 al 8. A ver, lo voy a leer brevemente para recordarlo bien, ¿no? Dice, cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, ¿se dan cuenta? Siempre en Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús tomó 2 barcas, ¿no? Vacías en la orilla, porque los pescadores lo habían dejado mientras ellos estaban lavando sus redes. Entonces, al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, o sea, le dijo a Pedro, que era el dueño de la barca, que la empujara la barca al agua, al lago, ¿no? Y se sentó en la barca y desde allí Jesús enseñaba a las multitudes. Entonces cuando terminó de hablar, le dijo a Simón Pedro, ¿no? Ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Jesús una vez más, ¿no? Dándole la orden a Pedro. En este caso no un anzuelo, sino una red, ¿no? Para que pueda pescar. Entonces Pedro, como siempre, ¿no? Como alguno de nosotros, respondió diciendo, ay, maestro, hemos trabajado mucho durante toda la noche, no hemos pescado nada. Pero ya pues, si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Entonces esta vez, las redes se llenaron, dice, de tantos peces que comenzaron a romperse. Entonces hubo un grito de auxilio, ¿no? Que atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y tanto así que ya estaba a punto de hundirse. Imagínense, ¿no? Entonces, pero esta vez no era una red, porque la red que se usaba era para pescar muchos peces. En este caso, la orden que le da Jesús, de lo que estamos viendo en Mateo 17, 24 al 27, Jesús le dice que
que descienda al lago y eche el anzuelo, ¿no? Entonces, esta vez era un anzuelo. ¿Y por qué? Porque se trataba de un solo pez. Un pez que tenía que cumplir su mandato, ya que todas las criaturas tienen oído para obedecer al Señor omnipotente. Recuerden que todo lo creado por Dios se sujetan a la autoridad, en este caso a Dios, su creador. Y así también este pez se sujetó a la autoridad. Y llegó hacia Pedro, ¿no? Porque fue el primer pez. Y así también Pedro obedeció a la orden del Señor. Esto, amados hermanos, que estamos viendo es una providencia divina de lo que Jesús tenía para Pedro. Por eso, como decíamos al comienzo, este milagro no fue para sanar enfermos, como lo vimos en otras ocasiones, sino este milagro era para Pedro, para que Pedro pueda ver con sus ojos lo que su maestro podía hacer. Si Jesús sabía lo que está dentro del pez, ¿cuánto más Jesús conoce lo que está dentro de nuestro corazón? ¿Cuánto más Jesús conoce tu necesidad y el mío? Quizás uno pueda decir, quizás uno pueda pensar, mi necesidad nadie lo sabe. Mi necesidad es esto o aquello. Pero nuestro Dios, amada iglesia, que conoce todo, que lo sabe todo, Él conoce cuál es realmente tu necesidad y la mía. Y cuando hablamos de necesidades, no solo tiene que ver con lo material, sino también la necesidad espiritual, la necesidad quizás de tener paciencia, la necesidad quizás de tener más fe. Por eso aún no ves respuestas de parte de Dios, porque Dios está supliendo tu verdadera necesidad, pero no es física, no es material, sino es algo de adentro. Aprende a confiar, aprende a tener paciencia. Wow, tremendo, ¿no? Tremendo. Entonces, esto es lo que nos enseña la palabra de Dios, amada iglesia. Miren qué importante es todo esto, lo que el Señor nos enseña. Entonces, si un día de repente ustedes estaban con dudas o con quejas diciendo, ¿no? Ay, ¿por qué tengo que pagar mis impuestos? Pues era aprobado por Jesús y Jesús lo pagó. Él dio el ejemplo. Entonces, nosotros que queremos seguir el ejemplo de Jesús, pues paguemos nuestros impuestos. ¿Cuántos tienen deudas aún con la casa, no? Impuestos de la casa que hay que pagar anualmente, ¿no? Que una cosa, que otra cosa. Pues pongámonos al día y paguemos, porque eso agrada a Dios. La obediencia trae, ¿qué cosa? Bendición. Trae bendición. Pero si somos desobedientes a Dios, ¿qué traerá? Lo contrario de bendición, ¿qué es? Maldición. ¿Se dan cuenta? Pero otra cosa muy importante es también la lección que le deja Jesús a Pedro, de que Pedro aprenda a confiar plenamente en Dios. Y así nosotros también aprendamos a confiar plenamente en Dios. ¿Cuántos el día de hoy no han comido su comida? No han tenido por qué almorzar o desayunar. O sea, no han comido porque no han tenido. A ver, que levante la mano. ¿Quién no ha tenido hoy para desayunar o para almorzar? Nadie, ¿verdad? Porque todos hemos tenido para desayunar o para almorzar. Dios es nuestro proveedor. Él suple nuestras necesidades.